Shalom y bienvenidos. Esta semana culmina el Sefer Shemot, el libro de Éxodo. Comenzó con los hebreos siendo esclavizados en Egipto, luego el proceso por el cual fueron liberados. Un proceso que no iba a terminar con la salida de Egipto y la apertura del mar, sino que se continuó luego a través del avance por el desierto. El plan era que llegaran en poco tiempo a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, entraran a ella y pudieran vivir en paz. Pero en el medio hicieron una pausa, recibieron el comienzo de la Torá, las Lujot Abrit, las tablas de la ley. Luego estuvo el pecado del becerro de oro. En consecuencia tuvieron que quedarse para limpiar la impureza provocada en el alma de ellos por el becerro de oro, por el pecado. Ya ahí Dios les dio mandamientos y cuestiones rituales para tener un santuario, porque el pueblo no podía estar librado directamente a su independencia espiritual, pues habían demostrado que no se sale de la esclavitud y ya se es libre de inmediato, sino que hay que pasar por un proceso de purificación, ir avanzando, ir ascendiendo, y para eso precisaban el ritual. Entonces tuvieron que quedarse en el lugar, construir el santuario, y acá en esta para allá es cuando tenemos el final de este relato de la construcción del santuario, cuando Moshe, concluidas las obras, hace el recuento de lo que recibieron y también el recuento de cuánto fue utilizado. Y alguien preguntó, ¿y por qué no lo hizo Dios? Esa presentación de las cuentas. Y la respuesta es porque a Dios no lo escuchaban todos. Y aparte, porque Moshe era el encargado de administrar estos bienes que había recibido generosamente del pueblo para construir el templo, y Moshe era el que tenía que rendir cuentas delante del pueblo, como debieran hacer todos los gobernantes en el mundo, por lo menos en las democracias. Supongo que en todos lados en realidad, pero por lo menos en las democracias donde el poder está en el pueblo. Y si recibimos impuestos y somos gobernantes, debemos declarar en qué usamos esos impuestos y cómo los estamos usando para beneficiar a nuestro pueblo y no para beneficiar a uno mismo y a los amigotes. Cosa que lamentablemente muchos corruptos no lo entienden y se termina desfalcando naciones enteras y llevando al caos a naciones que son millonarias. Lo vemos en nuestra querida América. Cuba, no sé si era rica en su momento, pero el desastre que es para la mayoría de sus habitantes, por más que la propaganda militante diga otra cosa, Venezuela, el desastre del país que era más rico de América en su momento, Argentina, el país más rico del mundo, si no me equivoco, a fines del siglo XIX, principios del XX, y ahora una pobreza tremenda. Hoy vi justo unas estadísticas que ponen a estos dos países, Venezuela y Argentina, ahí arriba en la pobreza. El pequeño país Uruguay, donde vivo, 8% de pobres, igual es mucho, pero comparado con cuánto era el 70, 80, 90 de esos países, terrible. ¿Y por qué es eso? Porque los gobernantes no rinden cuentas y se llevan su plata, entre otras cosas. También importa la ideología, los becerros de oro que anteponen a la ética, a la espiritualidad. Y todo esto está contemplado en estas parshiot, en estas porciones de la Torah que estamos leyendo y comentando. Por eso es importante que sea el propio Moshe el que hace el recuento de lo que recibió y muestra todas las obras que hizo, cómo siguió el plan de Dios, cómo la plata que recibió lo usó para lo que le había pedido, cómo está dando demostración de ser un gobernante fiel y leal, como dijo en su momento: yo no me llevé nada de ellos, yo no le pedí nada de ellos. Y como hizo nuestro patriarca Abraham al volver de la guerra, que salvó a, entre otros, a su sobrino, pero también a naciones que habían sido esclavizadas. ¿Y qué pidió a cambio? Nada. Lo único que pidió es nada, que la parte material se la quedara a aquellos que le importaban lo material. Si bien es cierto que no tiene nada malo lo material, tenemos que tener también la conciencia de lo que nos pertenece y lo que no. Y para eso está esta para allá. Y que, entre otras cosas, nos habla también de la importancia de 6 días trabajarás, el séptimo es el día de reposo, el día de Shabbat, para el Eterno, un día para hacer una pausa y dedicarlo al disfrute del mundo creado por Dios, pero viéndolo desde una perspectiva espiritual. Esto y otros temas tiene las dos parshiot, Vayakhel Pekudei, que termina en el Sefer Shemot. Y también en este año 2021 seguimos en la pandemia, pero eso no cambia que nuestro calendario hebreo sigue su curso y estamos en el comienzo ya del mes de Nisan pronto, y por eso se anuncia con una lectura especial el mes de Nisan, mes de la primavera, mes de la liberación, y esperemos que pronto todos estemos libres de esta pandemia y de las otras pandemias como la corrupción, la pobreza, la miseria, las guerras y todo lo que perjudica al ser humano, y podamos vivir en paz, en armonía, en estabilidad. Es mi deseo para todos, así que haya shalom y bendiciones.